Todos los días. Y está con nosotros ahora la señora Ana Arévalo. Ella es esposa del expresidente regional de Ucayali, el señor Jorge Velázquez, que está actualmente preso. Buenos días, señora. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de que pueda yo hacer una denuncia pública contra el abuso que viene ocurriendo contra mi familia, en mi condición de mujer, madre de una menor de edad y enferma de cáncer. Yo lamento mucho el abuso que viene cometiendo el ministro del Interior en combinación con la policía, con la fiscalía y con los magistrados del Poder Judicial de Ucayali. A su esposo está sentenciado ya, ¿no es cierto?, en este momento, y lo acusan de, siendo presidente del gobierno regional de Ucayali, haber contratado para el uso del gobierno regional un edificio que pertenecía a una persona de su entorno más cercano. Esa es la razón por la que él está, ¿eso cómo se llama? Negociación incompatible o algo así, ¿no es cierto? Y totalmente falso. Y está condenado a 5 años de cárcel por eso, solo él, no hay ningún otro responsable. Así es, no hay ningún otro responsable. Pero el caso que me trae aquí, señor Lúcar, es porque se han llevado a cabo 2 megaoperativos en la ciudad de Pucallpa. Y el último megaoperativo, con más de 60 policías, se fueron a incautar mi casa, mi única vivienda, y me dijeron que tengo que salir de mi casa. Y cuando mi hija llora y le dice al fiscal que yo vivo más de 17 años acá, entonces ella empieza a llorar y el fiscal le dice, bueno, entonces te vamos a dejar 10 días y el día 4 tendrás que irte. Mañana. Mañana, de una propiedad que nosotros lo adquirimos desde el año 1996 y que posesionados en el lugar en el 2001, COFOPRI nos titula. Mi esposo fue presidente del gobierno regional del año 2007 al 2014. Sin embargo, me han incautado sin notificarme la resolución, una propiedad que le fui adquiriendo desde el año 1996. Es más, tengo un departamento aquí en la ciudad de Lima, que lo adquirimos en el año 2004 con crédito hipotecario. Acá tengo toda la documentación que yo puedo probar. O sea, ustedes se endeudaron para comprar ese... No fue que aparecieron con un billetón y compraron el departamento. No es así. Y sin embargo, 2 días después... O sea, ¿usted debe por ese departamento? Todavía debo, señor Lúcar. 2 días después me entero que la fiscalía aquí en Lima botaron todas mis cosas. Yo ni siquiera sabía qué bienes me habían incautado. Esto es un abuso total. Es más, hubo tantos errores en estas diligencias que el día 23 fueron a mi casa en la ciudad de Pucallpa a incautarme, pero como se equivocaron en la dirección, no lo hicieron y regresaron al día siguiente. El día 26 aquí en Lima, un día antes habían ido a incautar el primer departamento del primer piso. Como se dieron cuenta que había un error, regresaron al día siguiente y el día 26 llevaron a cabo la diligencia de incautación, que hasta ahora no me notifican. Ahora, a su esposo y a usted misma, porque usted está incluida, entiendo, en el proceso, los están acusando de lavado de activos. Y una cosa que dicen es que ustedes eran dueños de una línea aérea y que usan testaferros y que tienen montones de propiedades, ¿no es cierto?, que no tienen ninguna justificación legal. ¿No? Eso es de totalmente origen legal. falso. Eso es totalmente falso. Y le voy a explicar por qué. Cuando hacen el mega operativo, estas son las fotos donde se presenta el ministro para la peliculina, se presenta el comandante y se presenta el fiscal. Y hacen referencia de que en forma sospechosa el padre de mis hijos se había apoderado de una empresa. Y a través de procesos judiciales fraudulentos, y que se había robado el expediente y que en el allanamiento de la oficina donde encuentran el expediente que supuestamente se había perdido. Eso lo dijo el fiscal. Aquí tengo transcrito las declaraciones del coronel. Bueno, y lo dice, yo recuerdo que eso lo dijo el ministro del Interior, es decir, porque fue noticia. O sea, supuestamente se ha perdido un expediente, allanan la casa del expresidente regional y uy, mire qué milagro, apareció el expediente que se habían robado. Así es, y eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Y a raíz de tanta mentira... ¿Pero qué es falso? ¿Que el expediente nunca desapareció? Nunca desapareció. El expediente estaba en el Poder Judicial, en la Corte Superior de Loreto. Y mire... O sea que no... Ya, pero un ratito. O sea, no se había perdido el expediente que el ministro dijo que se había perdido. Así es. ¿Y lo que tenía su marido qué era? Era el falso expediente que todo abogado tiene cuando asesora
o patrocina como tú abogado. Estás en un litigio, entonces tú haces el expedientillo, el falso expediente, Así no sé es, cómo le llaman. así le Usted denominan también es falso abogado, expediente. entiendo, Así es, ¿no? yo soy abogada. Jorge Velázquez, ¿por qué es que le imputan como que se hubiese apoderado de esta empresa? Porque solo él fue abogado de uno de los socios de esta empresa Noramérica, la empresa Alliance Holding Group, desde el año 2005. Eso fue un litigio entre dos gringos, ¿no? Entre dos gringos, entre dos americanos que se peleaban la administración de esta empresa y que procesos concluyeron. ¿Por qué? Por transacción y por venta de sus acciones. Es más, Jorge Velázquez, desde el año 2005 al 2006, solo es abogado de la empresa Alliance Holding Group. En las imputaciones que le hacen, no está acreditado que él se haya robado primero el expediente, porque el expediente se encontró. Este es el expediente. O sea que eso es mentira. El expediente que supuestamente se había perdido y lo encontró es mentira. Así es, totalmente falso. ¿Y de quién es esa línea aérea ahora? ¿Por qué le dicen que esa empresa aérea es de ustedes, es de su esposo? Por el simple hecho de que el fiscal piensa eso. Son aseveraciones. ¿Pero quién es el dueño? ¿Tiene nombre, apellido, el propietario? La nueva dueña es la señora Aragaki, quien está presa conjuntamente con su esposo. Le sacaron de aquí, de su casa, en pijama y lo llevaron y los llevaron a Pucallpa con todo un mega operativo, con toda una gran cantidad de policías. Ya, pero una señora que compra, porque usted debe entender, señora, que todo el mundo se ha vuelto muy suspicaz, ¿no es cierto? Ya. O sea, existen los testaferros. O sea, de esta señora Aragaki, por ejemplo, ¿de dónde saca el dinero para comprar una línea aérea? Eso yo no le podría explicar porque esta es una persona inversionista. No tengo ningún conocimiento de lo que ella pueda hacer en su empresa. Es más, de las imputaciones que hace el fiscal, subjetivamente, no está acreditado que Jorge Velázquez se robó el expediente. Ya se demostró que no es cierto. No está acreditado que haya hecho manejo administrativo de esta empresa. No se ha acreditado que él haya hecho transferencias de dinero. No se ha acreditado que él haya comprado aviones de esta empresa. No se ha acreditado que él haya recibido dinero de esta empresa. Por lo tanto, todas las imputaciones... Y las propiedades, porque dice que ustedes tienen un montón de propiedades. Y le voy a explicar. A raíz de que se derriba todas las imputaciones que el fiscal y el ministro lo ha dicho y lo ha divulgado públicamente a través de los medios, es que llevan el operativo Manto Verde 2. ¿Para qué? Para justificar el error. O sea, lo que usted dice es que hacen un primer operativo y todo lo que dicen en el primer operativo se cae. Se cae. Así Entonces es. hacen un segundo operativo. Hacen un segundo operativo. Y ahí es donde me incautan mis propiedades. Yo le estoy demostrando a usted que son propiedades adquiridas antes de que Jorge Velázquez fue presidente del gobierno regional. Es más, en las imputaciones que hace el fiscal, habla como delito fuente corrupción de funcionarios. No existe ningún proceso de corrupción de funcionarios contra Jorge Velázquez. Esto es una venganza. Yo, honestamente... Claro, porque lo que tendría lógica es lo siguiente. Ya su marido, presidente regional, está metido en negocios ilegales, recibe comisiones ilegales y con ese dinero se compra una línea aérea, se compra propiedades. Usted dice, ¿no hay ni siquiera un proceso por eso? Ninguno, porque yo me di el trabajo de averiguar por qué estaba preso su esposo y la verdad me sorprendió el hecho de que estaba preso por esto de la propiedad. Es decir, de que una persona que había participado en la campaña para que él fuera presidente regional, que tenía un edificio, le ha alquilado el edificio al gobierno regional cuando él estaba de presidente regional. No, ni siquiera es una persona que ha apoyado en la campaña. Es una persona, es un abogado como cualquier otro. Ni siquiera él alquila, sino su esposa es la que alquila. O sea, no tiene nada que ver. No tiene ninguna denuncia por corrupción de funcionarios. No tiene ninguna sentencia por corrupción de funcionarios. Entonces, el delito fuente que atribuye el fiscal es jalado de los cabellos, es un invento. Aquí, señor Lucar, yo vengo a denunciar un abuso contra los derechos de mi familia, de mi persona, de dejarme en la calle por una venganza política, por un interés político. ¿Venganza política de quién? No lo sé. Honestamente, lloro ante la impotencia porque estoy desprotegida, no tengo dinero, no tengo trabajo, no puedo trabajar porque hay una persecución total. Estoy chuponeada. Me hacen el seguimiento con la policía. Hay un patrullero a la vuelta de mi casa. Yo no tengo tranquilidad. No puedo vivir como cualquier otro ser humano. ¿Y dónde va a vivir usted? O sea, que la incautación supone que todos los bienes que se supone su marido ha adquirido de una manera irregular y que según usted no se ha podido acreditar de ninguna manera, se lo van a quitar. ¿Y dónde va a vivir? Eso es lo que yo quisiera preguntarle al ministro. Yo quisiera que él esté en mi escenario. ¿Y qué haría él
si estaría en un caso como el mío, siendo abusado, siendo perseguido por todo el aparato estatal. Yo soy una persona indefensa contra todo el poder de un ministro, contra todo el poder que tiene todo un grupo de policías que van y ¿sabe qué? Y te obligan, y te quieren obligar a declarar algo en contra de un ser humano. Eso es lo que hizo el instructor Félix Flores cuando me llamaron como testigo, para yo declarar en contra de mi esposo, en el contra del padre de mis hijos. Y yo dejé constancia en la declaración testimonial que era víctima de discriminación como mujer y como abogada. Y en presencia del fiscal, consta en el acta. Y yo, en verdad, ya he tenido que venir acá a la ciudad de Lima a pedir ayuda. Ahora, lo que me parece increíble, usted dice, primero, lo acusaron de haberse robado un expediente que en realidad nunca se había perdido y lo que tenía era digamos, la copia del expediente que todo abogado en un litigio tiene. En segundo lugar, no se ha probado ningún vínculo de su esposo con esta línea aérea y está identificada la propietaria, ¿no es cierto? Las propiedades que usted tiene que dicen que son producto de lavado de activos, hay dos problemas. Primero, que no hay ningún proceso por corrupción contra su esposo, y en segundo lugar, que usted acredita que los compró antes de que su esposo fuera funcionario y que además debe por esas propiedades. Así por las hipotecas. Así es. Y para magnificar este operativo y para justificar el gasto, porque yo insisto, para justificar el gasto, porque va todo un grupo y contingente de policías, ¿no? Hasta con escudos. Dice el viceministro en este segundo operativo que lo incautado asciende a 10 millones de dólares, señor Lucar. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. Yo tengo mi vivienda que me está incautando y que me dieron plazo para salir hasta mañana. Tengo un terrenito al costado que está fraccionado, pero es baldío en 3. Tengo un terrenito que es un terreno baldío, pero que está fraccionado en 9, comprado con crédito hipotecario, que lo voy a terminar de pagar en el 2021. Y eso ellos lo valorizan en 10 millones de dólares, incluyendo mi departamento que me costó $37,000 y que todavía no lo termino de pagar. ¿Y cuánto vale todas las propiedades según la versión de ustedes? Pues me imagino que tienen algún tipo de... Yo supongo aproximadamente $350,000. Y eso es lo que el viceministro dice, hemos incautado 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Así es, señor Lucar. De ese tipo de abuso estoy siendo víctima. No, además, acá hay una cosa sobre la que me llamaban la atención. Bueno, me llamaron la atención sobre su caso en dos temas. Uno, que su marido está sentenciado por haberle alquilado, ¿no es cierto?, un edificio para el gobierno. Bueno, es el mismo edificio que usa el gobierno regional ahora. Así es. O sea que si hubiera sido lo irregular que se supone que era, debió cancelarse ese contrato y devolverse el edificio. Así es. Pero es el mismo que usa el gobierno. Eso es lo que no entendí. Ahora, lo otro es que es un asunto sobre el que me llamaba la atención un abogado, que es la participación del propio ministro, del viceministro en operativos que se supone que son reservados porque son parte de una investigación. Así es. Y se convierte en un show donde además de repente te equivocaste y la información que diste no era la correcta. Entonces, ¿qué pasó después? O sea, eso es lo que, como se quejaba el otro día un empresario de Ica, que lo detienen, lo meten preso, lo allanan, entran las cámaras de televisión, ¿no es cierto? Lo ponen en televisión y resulta que el señor no tenía nada que ver. Y después, ¿qué queda? Bueno, disculpe, nos equivocamos. Ya el show, ya no sirvió usted para el show, vaya nomás para su casa. Y lo más grave es de que el ministro felicita la participación de la policía, felicita al fiscal. Y el fiscal es felicitado a nivel fiscal. Como si recién está empezando una investigación. La última palabra no lo tienen ellos. ¿Dónde está el principio de la presunción de la inocencia? O sea, no existe en nuestro país. En nuestro país, primero te meto preso, te incauto todos tus bienes y luego te investigo. ¿Dónde está la seguridad jurídica? Aquí ya no hay un equilibrio de poderes. Aquí el ministro del Interior está imponiendo con su poder logístico y asustando a los fiscales, asustando a los jueces. Es más, los informes policiales, ellos son los que piden la prisión preventiva. Es más, el instructor Félix Flores me dijo: yo pedí prisión preventiva para ti. ¿Cómo es posible? Porque quien hace el tamiz y quien evalúa las pruebas es el juez. Pero sin embargo, aquí vemos que todo es manejado a nivel policial. ¿Por orden de quién? Entonces aquí ya no hay justicia.
En resumen, lo que usted dice, señora Ana, estamos con la señora Ana Arévalo, ella es esposa del ex presidente regional de Ucayali, el señor Jorge Velázquez, que actualmente está purgando condena por el delito de negociación incompatible. ¿Por qué lo sentenciaron? Porque él alquila un local de una persona, de la esposa de una persona que tenía algún tipo de vinculación con él, había trabajado con él, había que... No había ninguna vinculación. Es más, los miembros del comité son los que adjudican. Y en una terminación anticipada le refieren a él y por eso va preso. De acuerdo, pero luego han hecho 2 megaoperativos donde de lo que acusan a su esposa y a usted de ser parte de una organización criminal de lavado de activos, que son dueños de una línea aérea, ¿no es cierto?, de tener propiedades por 10 millones de dólares que no se pueden justificar, y encima de haberse robado un expediente que se había perdido para apoderarse de la línea aérea. Y ustedes lo que dicen es, la línea aérea tiene un propietario, el expediente está en el Poder Judicial, nadie se lo robó nunca, y las propiedades las hemos adquirido de manera legal, es más, debemos plata por ellas por las hipotecas. Así es. Son 2 versiones bastante diferentes sobre una misma realidad, ¿no? Y alguien tiene que estar mal acá. O la señora está mal, o el ministro del Interior, y lamento decirlo una vez más, en otro mega operativo se equivocó. Acuérdense ustedes de eso. Es que no puede ser que pasen cosas y nadie diga nada. ¿Ustedes se acuerdan de la cantidad de policías que detuvieron diciendo que eran parte de una organización? 20 y tantos policías. ¿Cuántos están presos en este momento? ¿Cuántos están procesados? 3, 4. Ya exagero si son 5. Eran 20 y tantos. Se equivocaron con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Cómo que te puedes equivocar? Entonces no haces el show, pues. Deja que la policía haga su trabajo, que la policía detenga preventivamente a quien tenga que detener, se hace la investigación y luego expones públicamente a quien tengas que exponer cuando tengas las pruebas y las evidencias de que han cometido algún delito. Pero no es al revés. No es que haces primero el show y después no importa. Porque es una manera muy irresponsable de manejar las cosas. Y no lo digo irresponsable solamente porque se puede dañar a personas inocentes, sino porque no se están resolviendo los problemas. De la mano lo que tenemos es la sensación, porque los peruanos tendríamos que estar locos para tener esa sensación de algo que no nos está pasando, que la situación de la seguridad está cada vez peor. De que no estamos mejorando, Basombrío, que estamos peor. Y tú eres el responsable. Vamos a la pausa y regresamos con